Les vamos a pedir a todos que por favor ubiquen sus sillas y nos dispongamos para atender. Muchísimas gracias. Para el Gimnasio La Colina es motivo de orgullo darles la más cordial bienvenida a nuestro primer congreso pedagógico, una pedagogía para construir proyecto de vida. El día de hoy tenemos asistentes de diferentes instituciones de la ciudad Santiago de Cali. Nos acompañan la Secretaría de Educación Municipal, la Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura Cali, la Institución Educativa Antonio José Camacho, la Universidad Santiago de Cali, la Asociación de Jardines Infantiles de Cali, ASOJIP, Confandi, instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad. A todos ellos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tan importante momento. Antes de empezar con nuestros ponentes, hay información que quiero que todos tengamos clara. A todos nos han entregado una escarapela y en nuestra escarapela hay un código QR. Les voy a pedir que por favor todos puedan escanear el código y les voy a contar qué nos vamos a encontrar en el código. Con el código QR ustedes se van a encontrar un Linktree. En el Linktree van a encontrar el mapa del sitio, porque de acuerdo al taller al que usted se ha inscrito, deberá buscar el salón que le corresponde habitar en el momento del taller. Es por eso que allí se van a encontrar un mapa del sitio que le permitirá a usted ubicarse dentro del colegio. Adicional a eso, vamos a contar con estudiantes que nos van a estar guiando por si de pronto no sabemos ubicarnos fácilmente con el mapa. Vamos a encontrarnos también la agenda del día y vamos a encontrarnos también con un espacio que se llama conexiones Wi-Fi. Las conexiones son para los invitados y los asistentes. Nosotros, los empleados de la institución, seguimos conectados a nuestra red de dominio. Van a encontrar en la conexión de Wi-Fi también el usuario y la contraseña. Van a encontrar también los perfiles de los ponentes. El día de hoy en tarima tendremos a 3 ponentes y encontraremos allí entonces los perfiles que los describen. Nos vamos a encontrar un link con una encuesta de satisfacción que diligenciaremos al final de nuestro evento y nos encontraremos también con un link que nos lleva a un foro, puesto que nuestra idea es que al cierre de los talleres regresamos nuevamente al auditorio y podremos tener un momento de conversación y de aclaración de dudas. La idea es que usted, terminada esta presentación, se activa el link y si usted va teniendo dudas en el transcurso del evento, las pueda ir escribiendo allí, nosotros las vamos a seleccionar y serán las preguntas que orientarán el foro en el transcurso del evento. En este momento vamos a escuchar a nuestra encargada profesional de seguridad y salud en el trabajo, Paola Ricaurte, quien nos hablará de nuestras medidas preventivas. Buenos días a todos, bienvenidos. Para el Colegio Gimnasio La Colina es muy importante el bienestar y seguridad de todos. Por favor, vamos a escuchar las recomendaciones que se deben de tener en cuenta en caso de una emergencia. Conserven la calma, identifiquen las salidas de emergencia, sigan las instrucciones de nuestro personal brigadista que se va a encontrar identificado con un brazalete y ellos serán las personas encargadas de guiarlos a las rutas de evacuación y puntos de encuentro, que son el parque infantil, cancha de voleibol y Pascualito. Las puertas del auditorio y todas las puertas de los salones deben estar libres de obstáculos. Una vez iniciada la evacuación, por favor, por ningún motivo se devuelvan. En caso de humo, desplácese en ras de piso. Agradecemos seguir estas recomendaciones y recordemos que la seguridad siempre es primero. Gracias. Voy a pedirle a nuestros panelistas que por favor nos acompañen aquí. Y mientras se van ubicando, yo les voy contando sobre sitios estratégicos en nuestro colegio. Entonces, si estando aquí en el auditorio necesitamos hacer uso de los baños, bajamos por las escaleras que nos encontramos aquí al salir a mano derecha hasta el piso siguiente, al piso de abajo, y allí vamos a encontrar
Vamos, si nos encontramos en los talleres, en cada piso hay hay batería sanitaria para niños, niñas y profesores para que puedan también disponer de ella. Los refrigerios serán entregados en el taller que usted tenga próximo. Terminamos la ponencia, vamos a nuestro primer taller y en el piso que le corresponda a usted el salón, allí podrán encontrar los refrigerios dispuestos para cada uno de ustedes. Tengan en cuenta que tenemos dos tickets pegados detrás de nuestra escarapela, uno dice refrigerio y el otro dice almuerzo. Cuando vayan entonces a reclamar su refrigerio, entregan el ticket de refrigerio y el almuerzo será aquí en la cafetería, que es la parte, el sitio que se encuentra aquí arriba del lugar en el que nos encontramos. Nuevamente les recuerdo que al terminar la última sesión de talleres, los esperamos de nuevo en el auditorio para nuestro foro de cierre, para responder nuestra encuesta de satisfacción y para tener un sorteo muy especial que hemos designado para las instituciones públicas de nuestra ciudad. Vamos entonces a dar inicio a nuestro evento y vamos a mencionar antes la agenda del día. Tenemos como primera ponente a María Paula Lora, que nos hablará de los inicios e inspiración. Luego escucharemos a Juan Carlos Melo, que es nuestro ponente invitado, con el diseño de las experiencias de ámbitos educativos. Luego escucharemos a nuestro rector, Jeff Watson, que nos hablará del modelo pedagógico del Gimnasio La Colina. A las 10 de la mañana tendremos refrigerio. A las 10:30 de la mañana estaremos en nuestro primer ciclo de talleres. A las 11:30 de la mañana estaremos en nuestro segundo ciclo de talleres. A las 12:30 estaremos en el almuerzo. A las 2 de la tarde tendremos nuestro último ciclo de talleres y a las 3 de la tarde tenemos nuestro foro y cierre. Cualquier necesidad o inquietud que ustedes tengan, las personas que nos acompañan, que tienen camiseta blanca con el logo del colegio, los estudiantes o cualquiera de nosotros, estamos dispuestos a apoyarles y acompañarles. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra primera ponente, María Paula Lora. Es la coordinadora de la unidad infantil del Gimnasio La Colina, psicóloga con énfasis en educación de la Universidad Javeriana, merecedora de varios reconocimientos en el desarrollo de proyectos de investigación universitaria. Ha llevado a cabo estudios de profundización alrededor de la educación y los lenguajes artísticos en la primera infancia como agentes inspiradores para el cambio y la transformación educativa. Hace parte de la primera formación de maestros de la ciudad de Cali, pioneros en la implementación del enfoque Reggio Emilia y su traducción a los diferentes contextos de aprendizaje en la ciudad, interesándose principalmente en el abordaje de la innovación pedagógica y el diseño de espacios ambientes que potencian el aprendizaje. El plus que nos trae María Paula es que es egresada del Gimnasio La Colina de su primera promoción. ¿Sí? Vamos a recibir a María Paula. Bienvenida. Bueno, qué alegría este recibimiento, este aplauso, estas palabras. Para mí de verdad es un orgullo estar aquí el día de hoy, en mi colegio, en mi casa, volver a mi casa y poder tener este ramillete tan hermoso de personas, de educadores, acompañándonos hoy a compartir este sueño, que creo que, como lo decía ayer Jeff, es un sueño hecho realidad, que lleva muchos años sembrándose. Y pues tener esta posibilidad de compartir experiencias para todos, de dialogar en este arte de lo que es ser educador en este camino y poder tener a Juan, que también ha sido pues un sueño hecho realidad, poder tener y compartir con él, aprender de él, pues espero que lo aprovechemos todos mucho y que pasemos una jornada maravillosa. Bueno, no es casualidad que nos encontremos aquí hoy, en este preciso momento de nuestro caminar por la vida. Quiero contarles que me llevó un buen tiempo, entre varios ires y venires, el pensar cómo transmitirles un mensaje de apertura que pudiese conectar el sentido de este evento y a la vez dar el mensaje que desde mi experiencia en la educación y con los niños deseo se lleven el día de hoy. Lo primero que pensé fue, bueno, ¿qué puede ser inspirador? ¿Qué ha sido inspirador en mi vida? ¿Qué ha dejado huella en mi corazón
y en mi ser como maestra. ¿Qué experiencias han transformado mi papel como educadora? Hace exactamente un año, en la Feria del Libro, un cuento llamado El Camino, cuyo autor es Mario Sachs, me encontró. Así como lo que se debe encontrar uno cuando no está buscando. Me conecté muchísimo con este texto, porque siempre me ha encantado caminar. Desde muy pequeña en la finca de mis abuelos, todas las vacaciones salíamos un grupo grande de amigos a caminar las montañas de Pichindé. Salíamos temprano en la mañana con una mochila, agua y algunos alimentos. No regresábamos a casa sino antes del anochecer. Agotados pero llenos de emoción y aventuras que contar. Desde ese entonces, una de las cosas que más disfruto hacer, sola o acompañada, es caminar. Las reflexiones, descubrimientos, catarsis y epifanías más importantes que he tenido en mi vida han sido caminando. También los tropiezos más fuertes y los obstáculos más difíciles los he hecho caminando, nunca sin dejar de caminar. Hace unas noches atrás mi hijo menor, mientras yo caminaba en mi cabeza, de un lado a otro, me dijo: «Mami, ¿por qué no volvemos a leer juntos El Camino?». En ese momento surgió en mí una de esas conexiones importantísimas de escuchar, la del corazón con la cabeza, de la razón con la emoción. Y entonces me dije: claro, esto es lo que estaba buscando. Encontré el pretexto perfecto para evocar el mensaje que hoy quiero compartir con todos ustedes. Una metáfora muy potente que describe lo que ha sido mi transitar en la educación infantil y los aprendizajes más significativos que he recogido en el camino. Voy a leerles entonces, como lo hacemos con los niños, ojalá siempre lo hagamos, unos fragmentos de este maravilloso cuento. Por favor, escuchar con todos sus sentidos y prestar plena atención, pues detrás de estas palabras se esconden mágicas herramientas para recorrer la experiencia de una verdadera transformación educativa. El camino. Si te preguntan qué es primero, el pie o el camino, piensa un segundo, apenas un instante, y luego di la huella de los demás. El espacio abierto entre montañas, que otros vieron antes que los tuyos. El sendero entre árboles, un vacío para ir y volver. Y si te preguntan qué es primero, caminar o caerse, responde sin duda que caerse. Primero es el llanto y luego la risa. Hasta que un día tratas de evitar el primero y cultivas el segundo. Por suerte nos caemos antes de dar con el camino que importa y nos levantamos más fuertes para proseguir la marcha. Si te preguntan acaso, ¿qué te importa más, lo lejano o lo cercano? Espera un poquito antes de responder. Pues si dices lo cercano, no llegarás nunca muy lejos. Pero si dices lo lejano, puede que en el viaje todo te sea sucesivamente cercano y agradable de recorrer. Hay tanto para ver y tanto para dejar de lado. De todos los caminos y las rutas, si puedes, escoge los más estrechos. Serán los más solitarios, pero los más útiles. Te obligarán a esforzarte y podrás oír el milagro de tu propia respiración acompañándote. Al principio no necesitas mapas, basta con preguntar. Después, alguien tendrá que enseñarte a leerlos, señalándote los peligros, los abismos y los puentes. Mucho más tarde, verás que tú mismo eres el mapa y todos los caminos son igualmente buenos cuando aprendes a sentarte para luego continuar. El viaje se puede interrumpir cuantas veces uno lo crea necesario, pues eso no acorta ni alarga nuestra ruta. A veces nos detenemos para saludar a otros, llámense seres humanos, pájaros o árboles, lo cual hace más agradable el movimiento.
En ocasiones llueve y hay que detenerse para oír lo que canta la lluvia. Algunos te dirán que tienes que orientarte por el sol, pero la sombra es igualmente buena para comenzar la exploración. Dilata con exactitud nuestras pupilas. En la sombra parece que estás solo y a la luz acompañado por los demás, pero a veces no es así. Todos tus órganos interiores están a la sombra y no dejan de ser tú y asistirte. Quienes te rodean pueden parecer que te ayudan y no ser más que un estorbo. Lo cierto es que nadie camina por nosotros, nadie nos regala los caminos hechos, con frecuencia tan llenos de indicaciones contradictorias y confusas, que es necesario volver sobre nuestros pasos y comenzar de nuevo, partiendo desde otro ángulo, usando otro calzado, renovando el agua de nuestra cantimplora, despidiéndonos con gentileza de lo que debe dejar atrás. El tiempo respetará nuestros pasos si somos fieles a nuestro camino, a cada quien en su momento le he revelado el suyo. Si su longitud parece que no se acaba, detente un instante y piensa, ¿por qué debería ser más corto si el universo no cesa de alargarse? El fin no es mejor ilusión que el principio. Bueno. Después de leer esta metáfora sobre el camino, me resulta imposible no citar la frase de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. La invitación entonces es a que vayamos por la vida siempre hacia adelante, sorteando obstáculos, tomando atajos o caminos más largos, descubriendo nuevos senderos y admirando el paisaje, porque la vida es caminar. Porque el agua que no se deja correr se estanca y se estropea, y así nos sucede a nosotros cuando decidimos no caminar más, quedándonos estáticos en el camino. Disfrutemos, conozcamos a quienes caminan a nuestro lado, escuchemos, caminemos juntos o separados y aprendamos en cada experiencia lo que la vida nos enseña, para llenar nuestra mochila de experiencias y de poderosas herramientas. Escribamos nuestra propia historia, nuestros descubrimientos y nuestras preguntas en el cuaderno de viaje. Espero que el camino que hoy realizarán con nosotros sea un sendero emocionante que les inspire a continuar transitando y descubriendo nuevos caminos en la educación, que les ayude a identificar la verdadera identidad de su propósito, a luchar con más fuerza cuando se encuentren agobiados y a descubrir otras latitudes que alimentan el corazón. Espero que puedan apreciar los diferentes paisajes y matices de cada sendero y sentir las pequeñas cosas que ofrece el día a día, porque entre muchos y diversos hay un camino que es o será el nuestro. Para hallarlo necesitamos atención y paciencia. Ya con estas palabras, que para mí son pues realmente como la metáfora que significa lo que ha sido el transitar por la educación, el romper tal vez algunas creencias, recuerdos, huellas que quedan en la infancia. Por eso hablaba de lo que recuerdo de mi infancia que caminé, de las cosas lindas que saboreé en esos senderos que caminé, que fue lo que realmente siento que quedó en mi vida. La huella de este colegio en mi vida, todo eso realmente es lo que siento que llevo en mi equipaje para ser maestra y para poder compartir con un equipo pedagógico que está en el mismo caminar. En la unidad infantil nos hemos venido inspirando hace unos años en la propuesta Reggio Emilia. Por supuesto es una inspiración llevada a nuestro contexto y estamos en ese caminar. Los talleres que ustedes van a ver ahora de la primera infancia en el ciclo de talleres muestran claramente lo que estamos haciendo. Digamos, son propuestas y son ambientes que hemos construido para ustedes que reflejan exactamente lo que estamos haciendo con los chicos, las transformaciones que hemos realizado, para poder realizar muchas preguntas y realizarse muchas preguntas a ustedes también. Las pueden
agregar en el link de las preguntas y en el foro, cuando estemos aquí sentados, yo voy a tener una presentación donde vamos a poder compartir muchas imágenes muy claras de lo que es la propuesta de primera infancia nuestra y que podamos conversar y dialogar juntos acerca de ello. Entonces, pues más tardecito nos vemos y ahí podemos hablar con más detalle de la primera infancia. Ahorita les quiero compartir un video para cerrar y darle la oportunidad pues ya a Juan de entrar con nosotros. Es un video que nos muestra la cultura de los 100 lenguajes de nuestro maestro, el poema de nuestro maestro Loris Malaguzzi, quien hace poco cumplió 103 años. Sí, ya murió, pero su cumpleaños 103 fue hace poco. Entonces, pues una honra a este maestro y bueno, que disfruten el video que refleja también pues muchos de los momentos que vivenciamos en la unidad infantil. Y muchísimas gracias. Los 100 lenguajes de los niños. El niño está hecho de 100. El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y hablar. 100, siempre 100. Maneras de escuchar, de sombrereces de amar. 100 alegrías. Descubrir 100 mundos. que sonar. El niño tiene 100 lenguas. Pero le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le dicen de pensar sin manos, de actuar sin cabeza. De escuchar y no hablar. De entender sin alegría. De amar y sorprenderse solo en Pascua y en Navidad. Le dicen que descubra el mundo que ya existe. Y de 100 le roban 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, La ciencia y la imaginación. El cielo y la tierra. La razón y el sueño. son cosas que no van juntas. Y le dicen que el 100 no existe. El niño dice, Cambio, sí no existe. Loris Malaguzzi. Bueno, y después de este abrebocas tan maravilloso, vamos a darle paso a nuestro conferencista invitado, Juan Carlos Melo Hernández, artista plástico de la Universidad Nacional, atelierista desde el enfoque Reggio Emilia. Realizó estudios de artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia, ha trabajado por 22 años en el ámbito de la educación en primera infancia,
y primaria como tallerista de arte y pedagogía, asesor pedagógico para la innovación educativa de varios proyectos educativos de orden privado y social en los campos del arte como herramienta transdisciplinar dentro de los procesos pedagógicos, del diseño y organización de ambientes educativos, la documentación pedagógica, el diseño curricular y la formación del talento humano según el contexto que lo ha llevado a impartir seminarios y cursos de formación en algunos países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador y México. Actualmente participa como investigador y tallerista sobre la calidad y fenómenos de la experiencia en la educación y la cultura en el equipo Atelier 360, donde concentra su atención en la multiplicación y desarrollo de productos y procesos pedagógicos en el enriquecimiento de innovación educativa. La infancia como nunca es un tiempo en el que las sensaciones, conceptos, emociones, relaciones parecieran mezclarse en una nebulosa difusa pero cálida y expectante, llena de información que poco a poco terminará organizándose y tomando sentido. En esta charla se desarrollará el concepto de la experiencia como un conglomerado de acciones, interacciones de orden simbólico, comunicativo y sobre todo procesos intelectuales y físicos que guardan un diálogo cercano con los procesos de aprendizaje y desarrollo, las artes como nunca se habían pensado y que ahora los niños nos ponen al alcance. Damos entonces la bienvenida a Juan Carlos Meiro. Muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Jeff, por la invitación, María Paula, por la confianza y ustedes también por el interés de comenzar este camino que siento que es una bella metáfora que nos pone María Paula. Y más que una bella metáfora es como una compleja meta que nosotros deberíamos pensar para desmarcarnos un poco de las ideas. Gracias. ¿Aquí estoy? Hola, hola. No tiene botoncitos, perdón. Ya. Es que prefiero ser como las estrellas de rock que van de lado a lado para mantener la atención de todos. Bueno, entonces estaba contando que pensar la metáfora del camino es una metáfora muy importante, como un ejercicio para desmarcarse de la idea que la escuela es no un camino, sino una especie de jaula del hámster. Entonces quiero grabar en su cabeza la idea de la jaula del hámster, donde todos los días pasas exactamente lo mismo. Y la idea de usar la metáfora del camino significa salir de la jaula del hámster, la que me hace repetir todos los días la misma historia, así cambie de niños, ¿no? Y empezar a transitar en lo que llaman en las escuelas indígenas en el Cauca, el aula sendero, que es una poderosa metáfora sobre el cambio, sobre la complejidad, sobre el lugar inmersivo del aprendizaje, que son palabras que yo no quisiera que grabaran todo lo que yo estoy diciendo, sino graben pequeñas palabras, pequeñas ideas que puedan transformar su práctica. Porque nosotros tenemos como institución en la sociedad una de las labores más importantes. Tenemos más de mediodía a los niños fuera de su familia y los tenemos nosotros. Si nosotros queremos cambiar la sociedad, la cambiamos desde aquí, no esperar a que fulano político nos solucione los problemas, porque es esta generación la que tiene que llevar los valores, los desafíos, los cambios. Entonces, por favor, quédense con la metáfora del camino, porque pues, la idea de un congreso es trazar nuevos caminos, es salirse por un momento de la jaula de hámster para construir, bueno, en el futuro nuevas jaulas de hámster, porque así somos nosotros, nos acomodamos muy rápido. Y este tipo de cosas, de ejercicios, son un ejercicio valiente para decir, esto es lo que nosotros hacemos, estas son nuestras preguntas, estos son nuestros desafíos,
y en ese momento bajarse de la jaula y empezar a transitar. Y eso es muy importante. ¿Para qué? Para construir una experiencia de aprendizaje, no para transferir el aprendizaje. Y ahí es donde vienen las verdaderas pequeñas revoluciones y donde el maestro deja de convertirse en un operario educativo para convertirse en un maestro, en un guía, en una luz. Y eso es lo que nos tiene acá, básicamente. Bueno, yo le cambié deliberadamente mi nombre, pues obviamente seguimos hablando de contextos de aprendizaje, pero como decía la presentación, yo tengo algo para pasar, sí. Como decía la presentación, en este momento me dedico muchísimo a trabajar con equipos. Mi formación es de artista plástico. He trabajado muchos años desde la primera infancia como atelierista y pues eso pues no me radica necesariamente en la primera infancia, sino en el trabajo de innovación con muchos equipos, sobre todo en el conflicto y en la continuidad entre el preescolar y la primaria. Entonces por muchos años he estado trabajando exactamente en ese territorio, un poco difícil. Hagan en cuenta que ustedes viven dentro de una bisagra, lo incómodo que es, pero pues alguien tiene que hacer ese trabajo. Entonces, pues vengo acá sobre todo como a dar fuerza a esta idea de una gran caja de herramientas que nosotros podemos utilizar. Y lo primero es que los maestros sepan que tienen una gran caja de herramientas y que los niños sepan que tienen una gran caja de herramientas desde ustedes y que nosotros como guías, ¿sí? El guía no hace las cosas por la persona, él va generando luces, va orientando a los niños, a las personas con que estamos y deja que el niño desarrolle su propio potencial, que el estudiante sea el verdadero responsable. Bueno, antes de eso yo voy a hacer una muy rápida pasada por mi vida, digamos que eso casi nunca lo hago, pero me pareció oportuno. ¿Quién es este Juan que viene? ¿Por qué viene? ¿Cierto? Entonces quiero contarles un poquito de mi historia. Pues yo básicamente he estado soy artista plástico de formación, pero mi trabajo es ser atelierista, no solamente de niños, sino pues, de maestros. Y eso pues es como una especie de coaching, que es una nueva palabra pues, que me parece muy importante. Hay que nombrar las cosas y hay que saberlas situar. Y pues he estado mucho como en el trabajo de investigar procesos y fenómenos de la experiencia. Ya les cuento por qué insisto tanto en la palabra experiencia. Quiero que la guarden dentro de ese banquito de palabras claves. Provoco y diseño ambientes y dispositivos. Eso es algo que les voy a contar en esta experiencia. La importancia de un aprendizaje situado, de un aprendizaje inmersivo, no solamente un aprendizaje recitado, que es el aprendizaje que nosotros naturalmente los maestros tenemos con los niños, es que recitamos lo que nosotros ya sabemos. Pero pues el problema del conocimiento no es el problema. Los chicos tienen el conocimiento en sus bolsillos. Realmente eso no es el problema. El problema es cuál es nuestro rol, ¿sí? Cuál es nuestro aporte en ese proceso de aprendizaje y pues ya vamos a hablarlo. Aporto y como profundizo mucho en los procesos, me encanta meterme en estos líos de cómo hacer matemáticas, cómo hacer física, cómo hacer, bueno, no sé, no he llegado hasta el bachillerato, es una tarea que no creo que la vaya a hacer, pero he podido trabajar con muchos equipos y crear esa dinámica de diálogo e interacción para que esto suba, para que esta caja de herramientas, porque yo no estoy hablando de una metodología, Reggio Emilia suele pensarse como una metodología que está anclada solamente en la primera infancia y pues Reggio Emilia tiene 30 escuelas municipales, más o menos de 70, 80 niños, eso multipliquen ustedes, pero recibe más o menos 3.000, 4.000 visitantes por mes adultos. Entonces no sé si Reggio Emilia se trata de educación para la primera infancia o de educación para los adultos. Entonces pensemos como el potencial que tienen estas cosas. En términos de procesos, también hay un proceso muy importante que son los lenguajes. Más allá de pertenecer a un poema, que es una metáfora, ese poema realmente es un estudio científico sobre la forma en que nosotros aprendemos. Este poema de Loris Malaguzzi es el manifiesto de Reggio Emilia. Es un poema, pero también es una apuesta científica, teórica,
que trajo principalmente al proyecto Cero de Harvard a estudiar estos fenómenos del pensamiento en Reggio Emilia. Trajo a este psicólogo cognitivista Jerome Brunner, que empezó a entender el saber de nosotros desde la primera infancia para crear teorías sobre cómo aprendemos. Y últimamente trajo toda la atención de la Universidad de Londres y la Universidad de Parma a través de un médico, neuromédico, ¿cómo se puede llamar eso? No es psicólogo, es un neurocientífico. Que empezaba a trabajar toda la experiencia de la neurona espejo. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Es el mismo equipo de la Universidad de Parma y la Universidad de Londres. Está trabajando sobre un concepto de las neuronas que se llama la experiencia encarnada. Y eso significa que todo acto de aprendizaje comienza desde la inmersión del cuerpo y que desde el cuerpo tiene una gran conexión con la constitución del cerebro. Entonces todo esto no es solamente por decir que Reggio Emilia es un problema de la primera infancia, sino es un problema del aprendizaje que se sitúa en cómo empezamos, cómo arrancamos ese motor. Generamos todo un ámbito de la transdisciplinaridad, que eso es como el nuevo paradigma un poco de cómo enseñamos, cómo entendemos el conocimiento, y pues me he dedicado mucho a la educación profesional. Este es como Reggio Emilia, el contexto. Reggio Emilia, más que un proyecto educativo, es un proyecto político. Significa, es cómo posicionamos a los niños más grandecitos y a los jóvenes como pilar de la sociedad. Y cómo hacemos si hacemos una inversión sobre los niños y sobre los jóvenes, seguramente estamos haciendo una gran inversión en toda la escala de la pirámide de inversión. Entonces, los niños están en todas partes, ¿sí? Están en todo lugar. Pues este es mi proceso. Pues tengo un proceso, como decir, una maestría en Reggio Emilia, eso no existe, pero existe un proceso de reconocimiento de estas personas que trabajan en el mundo con Reggio Emilia, y pues Reggio Emilia básicamente dice: hey, sí, yo conozco a esa persona, testifico que ha estado formándose conmigo. Entonces pues hacemos muchos laboratorios y mucho trabajo de muy alto grado. O sea, pues aquí están pues las personas más duras del mundo trabajando con Reggio Emilia, y pues con ellos me he formado. Pues he tenido también la suerte de colaborar con varias cosas en varios textos formativos, con Fundalectura, con el Ministerio de Educación, con IDARTES, que tiene todo un proceso de formación de artistas para la primera infancia desde el 2014. Entonces he tenido como la fortuna de ser un poco como el orientador de esas experiencias. Bueno, varios textos que después ustedes pueden encontrar, si quieren pueden tomar la foto. Y mira que son bastante sencillos y bastante bonitos en términos de contenidos. Bueno, también he tenido de verdad el honor de atravesarme Colombia trabajando en muchos contextos, en muchos colegios de muchas condiciones sociales, pero también en muchas comunidades indígenas, trabajando con Proyecto de Vida. Y en Proyecto de Vida, que trabajan muchas comunidades en el país, hay un segmento que se llama Educación Propia. Entonces lo que yo hago es no ir a hacer Reggio Emilia allá, sino pues cómo es que ellos aprenden, cuál es su elemento ancestral de aprendizaje, para cambiar precisamente este modelo, que ellos no entienden este modelo. Sí, esto es la comunidad Miraña Borá en el Amazonas. Ellos no entienden eso. O sea, ellos no saben por qué están ahí sentados cuando tienen tremenda riqueza alrededor. Y yo me pregunto, ¿qué hacen acá sentados mediodía, calentando el puesto? Porque los maestros tampoco se convencen que esa es la educación de ellos. Entonces salgamos, convirtamos el sendero en aula y caminemos la selva, ¿sí? Pero no para aprender de la selva, porque ya la saben toda, ¿sí? Y yo corría detrás de los niños todo el tiempo, y entonces: Juan, salta. Yo: ¿por qué? Una boba. Y yo: ¿cuál boba? ¿En serio? ¿Eso es una raíz? No, era una boba de verdad. Pero ellos viven normal, ¿sí? Ellos a las 4 de la tarde se tiran desde un barranco de 2 metros a bañarse al río con caimanes. Pero oiga, el caimán, es la foto que sigue, creo. Bueno, pues oiga, el caimán, no importa, pues ahí está el caimán, ¿qué pasa? Y yo: no, pues no sé, tengo miedo. ¿Sí?
Esto, yo creo que fui al Amazonas a conocer esta frase de los sabedores Miraña y les preguntábamos que cuál era la traducción de escuela en su lenguaje. Y me dicen, no, pues, eso no existe. Pues, no sea bobo, no existe. Pero ¿cómo así? No entiendo. Bueno, ¿cómo se dice educación? Pues no, eso no existe. Escuela, comunicación. No, esa palabra no existe. Yo, pues bueno, conocimiento. Ah, bueno, sí. El conocimiento está escrito en todas las cosas de la naturaleza, solo hay que aprender a tomarlas. Básicamente. Entonces hay una simpleza, pero un poder en esas convicciones, pues que a mí de verdad me sitúan. En la naturaleza está escrito el conocimiento, la creación, la vida, los fenómenos, nuestra identidad, solo debemos aprender a leerlo. ¿Qué significa eso? Pues ahí pues hicimos muchos procesos de educación propia, es básicamente volver a la naturaleza, trabajar. También tuve la oportunidad de trabajar un periodo con una fundación que hacía trabajo de restitución social y nosotros hacemos la parte pedagógica en una comunidad de tres etnias, ¿sí? En Santa Cecilia, Risaralda, estos son límites con el Chocó, o sea, esto es territorio chocuano. Pues allí estamos trabajando en construir una escuela, otra vez una escuela, ¿de qué manera? Entonces, pues lo que veíamos eran estos pupitres tirados por el camino, de verdad eso no significa nada para ellos, y decidimos hacer un ejercicio de construcción con los chicos, entonces ellos construyeron su salón, básicamente, y me decían, profe, pero es que eso, los niños aquí rayan todo, entonces, bueno, rayémoslo. Entonces hicimos algunos diseños de sus mamás, de los collarcitos esos lindos. Entonces eso pues ya no se rayó más y al final quedó una aula bastante divina. Estábamos terminando de arreglar una escuelita, pues el salón y pues con la arena que venía de 2 metros más abajo de la quebrada, los niños estaban jugando con la misma arena que está allá abajo. Pero pues está cambiada de lugar y ahí viene un planteamiento importante, es que toda experiencia de aprendizaje debe ser inmersiva y los niños buscan una experiencia inmersiva. Ya nos vamos a poner. La Guajira, bueno, yo puedo narrarles muchas cosas, pero pues la idea es ir a buscar a los territorios, su estilo, su forma de enseñanza, construir currículos desde ahí. ¿Sí? Eso no es pecado. Eso es básicamente defender la educación de los pueblos indígenas, la educación ancestral. Y pues mi trabajo es buscar la forma de aprendizaje genético de los niños, que es lo que les voy a contar ahora, que sería como el igual de lo ancestral en los niños. Bueno, ahí esto, pasamos rápido, no quiero quedarme ahí. Pues hago unos laboratorios enormes que se llaman el Big Bang Atelier, que son laboratorios de aprendizaje con los maestros. Esos son pues, días montando materiales, días haciendo muchas cosas para que los maestros tengan una experiencia de verdad inmersiva, con la idea del material, que es un coayudante en el aprendizaje. Y eso significa no solamente niños pequeños trabajando con materiales, sino chicos que están en 11 y 12, pensando a través de sus manos, a través de la riqueza de estímulos que nosotros generemos allí. Ahí hay una ecuación súper importante. Me la he pasado inventándome, pues eso ya se lo habían inventado, pero pues acondicionando y arreglando dispositivos, que eso ya les explico un poco todas esas palabras raras, porque pues son parte de mi experiencia, investigando la materia, eso sí, de manera profunda, pero pues yo no la investigo decir que soy investigador, sino pues lo hacemos sobre todo mucho con los niños. Aprendemos a mirar las respuestas que tienen sobre eso, nos inventamos aleatoriamente como una especie de dispositivo, pero ya después hacemos uno de verdad. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo, o sea, empezar a ver en los niños. La gran convicción es que nosotros no sabemos nada. La gran convicción es que tenemos que llevar las cosas a los niños para que los niños nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Se lo llevamos a los niños del Amazonas, sale una forma de niños del Amazonas. Se lo llevamos a la Guajira, sale una forma de los niños de la Guajira. Se lo lanzamos a los niños de la colina, sale una cosa como los niños de la colina. Y eso es muy particular, porque el conocimiento es una singularidad, no una estandarización. Entonces lo que estamos buscando es la singularidad del conocimiento para que el conocimiento no sea solamente memorístico, sino a largo plazo. Es el que más nos interesa a los maestros. ¿Sí? Sí les interesa. Bueno, estos son mis laboratorios. Si quieren seguir las redes sociales del Atelier 360 Lab, ahí están. Son básicamente grandes preguntas que nos hacemos con los maestros y desarrollamos preguntas con los materiales, con los dispositivos,
con los problemas del aprendizaje. Entonces pues ahí estamos como muy activos en esa parte y pues estando en muchos lugares, no soy yo solo, somos un equipo pues de artistas, de maestros, de psicólogos que estamos trabajando con esta propuesta para pues unir esto que se llama el arte, la educación, la vida cotidiana, y ahí es donde empiezo como a pasarme. Bueno, bueno, esto es un pequeño, ¿cómo se dice? No sé si ven el holograma ahí. No son niños, son adultos maravillándose otra vez. Bueno, y pues mi último experimento que nunca había hecho, pues yo soy artista plástico de formación, pero nunca había estado en una exposición formalmente con cosas de los niños. Entonces yo dije, pues Juan, deja la bobada, vamos a ver cómo esto dialoga. Y pues esta es una exposición en la Universidad Nacional de Colombia, esta es una sala grande, esta es la mitad de la sala, y ahí en la sala pues hice una pequeña apuesta de instalaciones basadas en fenómenos pues, de la ciencia, que son que la luz y la sombra, los pequeños objetos, los materiales que los niños recogen como pequeños tesoros, pequeños nichos, cosas que yo ya había hecho y que pues todo el mundo ve pues muy normal ahora, pero que pues decidí llevar al mundo del arte y pues fue fantástico encontrar la respuesta. Se supone que esto no se llama una instalación como tal, sino se llama una mediación artística, y pues jamás tuve que ir a mediar nada, porque pues el ambiente funcionaba solo, 7, 8, 10 horas que duraba la exposición abierta, y pues nunca tuve que hacer nada, solamente como limpiar, barrer y ya, el resto era increíblemente autónomo. Pues 22 años después, convencerme que el ambiente habla y que es el tercer maestro, pues como que uno sí ya entiende por qué. Son como algunas imágenes pues de esta puesta en escena, y pues me quedo acá. Los estudiantes hacia más o menos las 5 o 6 de la tarde llegaban por grupos y se metían en estos nichos, ponían los retroproyectores hacia arriba y se quedaban ahí hablando. Y yo decía, bueno, pues se supone que a las 5:30 cerrábamos, pero pues si quieren nos quedamos un rato más. Entonces es como volver otra vez a esto. Bueno, vamos muy rápido a entrar. Porque yo cuento mi historia, porque es importante contextualizar desde dónde está hablando la persona que les está hablando, ¿sí? Bueno, entendamos una cosa, vuelvo a insistir, la educación es el sendero, ¿cierto? La especialización es la cajita del hámster, porque alguien que se especializa en correr en una ruedita del hámster puede profundizar muchísimo, pero una cosa no es la misma que la otra. La educación básica que nosotros damos en los colegios y las escuelas debe ser una educación más cercana a la metáfora del camino que a la ruedita del hámster. Y ahí hay varios elementos que condicionan la experiencia. Y aquí yo quiero quitar la palabra educación, quiero quitar la palabra aprendizaje. Quiero que hagamos un ejercicio solamente mental, porque estamos en un congreso que es un gran camino nuevo. Entonces queremos que hagamos un ejercicio básicamente de sustitución de significados y de términos que a veces nos enganchan, ¿no? Dicen profesora y entonces uno tiene que ir a buscar imágenes en YouTube de cómo ser profesora o cómo ser un salón. Eso hay que desmarcarnos de esas cosas para generar ejercicios diferentes. Entonces el primer ejercicio es desmarcarnos de la palabra aprendizaje, educación, y poner una palabra provisional que sirva para abrir una ventana, y es la palabra experiencia. Y ahí es donde me quiero como sostener. Entonces, para eso hay que redefinir, es muy importante redefinir al niño que tenemos, ¿no? Si partiéramos de una imagen de infancia para construir nuestra imagen de educación, o sea, este es mi trabajo. Así como vamos a las comunidades indígenas a sacar la educación indígena, pues yo voy a las escuelas para explicarle a los maestros qué es un niño y partir de ahí y empezar a co-construir, porque pues yo no enseño ninguna metodología. He trabajado en varios sistemas de educación diferentes y todos partimos del mismo ejercicio, de redefinir nuestro niño. ¿Para qué? Pues para construir más conocimiento sobre la naturaleza en que aprenden los niños, porque eso es muy importante, entender cómo aprenden los niños. Situarnos en un lugar transdisciplinar, porque la experiencia de la infancia es una experiencia transdisciplinar, y si desconocemos eso, de entrada tenemos una desventaja frente a los niños, ¿sí?
Y cuando tenemos desventajas, los maestros nos inventamos síndromes, nos inventamos hiperactividades, nos inventamos que este tiene un trauma, porque esas cosas no pasan. Realmente sí hay traumas, sí hay todas esas cosas, pero pues los niños es un gran mecanismo resiliente que ustedes no se imaginan todo lo que tienen. Tratar de sustituir ejercicios, por ejemplo, sustituir el ejercicio de enseñar por el de indagar, que yo sé que está muy metido en el ADN de la colina. Diferenciar en vez de medir, documentar para evaluar y valorar, no para calificar, que es diferente. Me pasaba en un colegio público que trabajaba en Bogotá, un maestro diseñando sus pruebas muy satisfecho. Yo le decía, wow, ¿estás muy contento? Sí, esta prueba está increíble. Y yo, pues porque él sabía que se iban a rajar, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿pero tú sabes quiénes van a pasar? Sí, claro. ¿Y tú sabes quiénes van a quedar? Obviamente, claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué haces la prueba? Si ya sabes eso, ¿no? Bueno, a él se lo dejo para que sigan pensando en eso. Identificar sus lenguajes y pues identificar también y sustituir la disciplinarización precoz. Eso ya vamos a entender un poco eso, dónde está y cómo se sitúa nuestro trabajo. Bueno, nosotros pensamos que este niño está vacío y es que hay también un convencimiento cultural del maestro que también tenemos que empezar a decolonizar, palabra muy de moda ahora, y es que nosotros creemos que somos responsables del conocimiento de los niños y lamento decirles que no. Los responsables del conocimiento de los niños, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya lo tienen, o sea, ya no nos preocupemos, la tecnología llegó para quitarnos una gran carga, pero tenemos que entender que esa está funcionando y está activa y conectada a los niños y a los jóvenes. Los niños y los jóvenes se inventaron, reclamaron su lugar en la sociedad que no lo tenían, se tomaron las redes sociales porque en la parte física no lo han podido tomar. O sea, ustedes no salen acá a la esquina y ven un puente que diseñó un grupo de chicos, ¿sí? No ven un proyecto urbanístico de los chicos y los niños, eso no está permitido, o sea, no se le ha dado lugar en nuestra sociedad. Y eso quiere decir que ellos tengan que reclamar otros lugares. A veces lo reclaman con su conducta, con su rebeldía, con su vandalismo, pero nadie lee por qué están pidiendo espacios de escucha, que empiezan desde muy pequeños. Entonces, ahora también estamos pensando que nosotros somos responsables del conocimiento de ellos. Nosotros pensamos que pues, es básicamente llenarlos, ¿cierto? Y lo que hacemos básicamente es crear sujetos iguales, estandarizados. Y hemos hablado un poquito la idea de que la educación es un ejercicio de singularización. Y eso significa que el conocimiento está hecho a la medida de la mente, de las capacidades, de la identidad de ese niño. ¿Sí? ¿Por qué? Cada niño debe conocer, mientras pasa por el colegio, los potenciales. Yo siempre digo que hay como una especie de metáfora, es que cada niño viene con una valija, con una mochila aquí atrás, pero como está aquí atrás yo no la veo. Y el trabajo de nosotros es decir, wow, tienes una super bailarina, wow, tienes un gran matemático acá, wow, tienes un científico, increíble, eres un científico. Y poder apoyar el proyecto de vida singular de cada niño. Ese es el trabajo de un maestro, de un guía. El operario educativo lo que va a hacer es llenarlo, ¿sí? Generar esta estandarización. Y recuerden, la educación es un ejercicio social y cultural singular. Ya seguimos hablando de eso. O podemos grabarlo en las preguntas que tengamos si no alcanzamos. Esta es la tarde de los cocodrilos. Bueno, ya después les contaré. Pero entonces, bueno, vamos a hablar quiénes son esos niños, a qué se dedican, cómo aprenden y cómo los instalamos en la experiencia. Porque la experiencia tiene dos grandes componentes. No sé, vamos a ir a un recuerdo que todos se acuerdan. Primer beso. ¿Lo recuerdan? Listo. Tiene dos condiciones ese saber. Uno, fue emocional. ¿Se acuerdan? Claro, emocionalmente activo. Conocimiento embebido en las emociones. Listo. Segundo, fue sensorial. Pues las babas que transitaron, imposible que no sean sensoriales, ¿no? Vamos a otro ejemplo más tranquilo, porque ya las agité y mejor pensemos para este lado. Recuerden la sopita de la tía, de la abuela, de mi mamá. Son dos experiencias que están embebidas en ese corchete que se llama experiencia, que está metida dentro de las emociones y las sensaciones.
Todo conocimiento que vaya metido entre emociones y sensaciones es conocimiento a largo plazo. Punto. No hay forma de olvidarlo. Bicicleta. ¿Se acuerdan? La emoción de conquistar el cuerpo y el equilibrio, ¿sí? La sensación del espacio y el movimiento, jamás pueden olvidar eso. Los que aman las matemáticas no tienen un recuerdo con la matemática, sino con el estado de flujo que generó desarrollar ecuaciones. Decir, wow, esto me salió increíble, yo soy bueno para esto, y un pequeño espaldarazo que alguien te dio es decirte que tú eras bueno para esto, ¿no? Entonces, siempre, todo conocimiento en el ser humano está metido entre las emociones y las sensaciones. No hay forma. Listo. Esto significa aprender el mundo, tomarse el mundo, preguntarse por el mundo, probar el mundo, ¿cierto? Descubrir el mundo, ¿cierto? Y aquí viene algo que es muy importante aquí, perdón, viene una parte teórica que quiero que pongan mucha atención. Lo que pasa es que nuestros colegios lo que están enseñando es el conocimiento especializado contemporáneo. ¿En dónde estamos? Estamos enseñando básicamente, pues, sí, 2000 años de historia con las matemáticas, estamos hablando de 300 años de historia, de la formalización de los contenidos curriculares. Estamos enseñando solamente esto. Y los humanos podemos tener 100.000, 40.000 años de ser humanos como somos aquí, ¿cierto? Con guerras, paz, economía, arte, lengua, política. Eso somos y hemos hecho un conocimiento intrínseco y experiencial que nosotros guardamos en los genes. Lo que ve la primera infancia, los maternales, es esa genética desarrollándose y jugando al policía, jugando al poder, jugando al que ayuda, jugando a muchas cosas, porque la primera infancia se dedica a eso, pues no vamos a hablar tanto de eso, pero es importante. Entonces, lo que tenemos acá es que estamos desconociendo todo este proceso que un ser humano tiene que tener y simplemente nos vamos al conocimiento ya construido y les damos ese retazo del conocimiento humano, pero nos olvidamos de la primera parte que es esencial y fundamental. Básicamente, pues, en reproducir. Aquí me voy a quedar en esta especie como de teoría un poco rara, y es que para poder caracterizar a un niño, para entender que es un niño de aprendizaje, porque pues un niño son muchas cosas, pero hablemos del niño que aprende. ¿Qué es un niño que aprende? Y tal vez es que no hemos podido conocer este asunto, es que los niños aprenden muchas ramas, digamos, del conocimiento, la matemática, el arte, el lenguaje, la vida y la sociedad, el conocimiento natural, muchas cosas que son conocimientos, ¿cierto? Y a eso nos dedicamos, y yo creo que eso es lo más hermoso del ser humano, es que puede especializarse en tantas cosas, ¿no? No hay pájaros doctores y el otro pájaro que es como mediontólogo o picólogo, como se puede llamar. No hay esa riqueza intelectual que los seres humanos tenemos. Entonces somos una especie muy privilegiada, muy especial, muy singular por todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero que el ser humano pueda hacer todo esto y todas sus ramificaciones no quiere decir que es la manera en que nosotros aprendemos. Y aquí empiezan las grandes apuestas, ¿no? Nosotros, y sobre todo los niños, espera que me faltó una bolita. ¿Qué pasó con la bolita? ¿Se perdió? Sí, se perdió la bolita. Bueno, resulta que los niños están aquí, antes de la especialización. Y estoy hablando de los niños de primera infancia y los niños más o menos hasta los 8, 9 años, 12 años. Ellos todavía no buscan este elemento, a los 8 años en adelante yo puedo entender las disciplinas, pero no tengo un conocimiento profundo sobre ellas. Estoy apenas entendiendo que existen ramificaciones en el conocimiento general de la especie humana, pero lo que pasa acá es increíble y ese es el punto exacto antes de que todo nazca. Y eso se llama transdisciplinaridad. Y eso pertenece a la corriente de pensamiento complejo que nos dijo que el ser humano está dado por el número de interacciones, no por la condición solamente genética que tiene. Entonces, yo vivo en el Amazonas, aprendo cosas del Amazonas, de repente me vuelvo chamán o guía turístico, lo que sea, pero estoy ahí como en este punto donde todo es un sistema abierto
Entonces, es muy bueno las disciplinas, no quiere decir que uno no las enseñe, sino que uno siempre tiene que entender el lugar transdisciplinar del conocimiento, sobre todo como en los preescolares y en las primarias, para poder entender una capacidad de especialización con un buen banco de herramientas y conexiones antes que el niño sea especializado. Entonces, eso es una ecuación bastante interesante que nos lleva a que desarrollemos nuestro trabajo educativo de base aquí, en la transdisciplinariedad. No es gratuito que muchos sistemas educativos basen las primarias en la transdisciplinariedad, ¿no? Ejemplo, el PYP del IB, del Bachillerato Internacional. Está basado en transdisciplinariedad, está basado en conceptos. Ahí hay un ajuste y un estudio bastante bien puesto de cómo un niño funciona. El gran problema es que nosotros no entendemos ni cuerno de una cosa ni de la otra. Entonces simplemente decimos, sí, señor rector, yo lo hago, pero pues yo vengo y trabajo mi trabajo de siempre, ¿sí? Le pongo un concepto ahí porque me toca y me pongo a desarrollar una unidad transdisciplinar porque me toca, pero finalmente no es transdisciplinar, sino de biología. Entonces, pues, ahí tenemos nosotros una gran desventaja y pues ese trabajo es el que yo me dedico a hacer mucho. Bueno, pero también tenemos que entender algo. No culpemos a los maestros porque aquí no venimos a sacarnos el agua sucia, sino a entender que somos producto también de nuestra historia. El poema de Loris Malaguzzi dice en un pedazo, nos separan la cabeza del cuerpo. ¿Y eso qué pasó? Es que eso pasó en la época del 1500 algo al 1600 algo, cuando vino alguien y le dio forma a este mundo que tenemos ahora. Y ustedes, nadie se da cuenta, pero todos somos producto de un gran accidente intelectual que cambió los paradigmas del mundo. Imagínense que este señor que está aquí, ¿ustedes se lo ven? Ay, no se ve todavía, pero acá. Ustedes lo conocen, ¿no? Descartes, súper pensador. Realmente le estaba viendo la arquitectura del pensamiento humano de una manera, ¿cierto? Un poco ciega, un poco falta de razón. Y empezó a ver la gran capacidad del ser humano de especializarse, de generar pensamiento metafísico, que es no el de la Acuario, la era de Acuario, esas cosas, que pues también es muy interesante, pero el pensamiento metafísico es el que sucede en el intelecto humano. Pues aquí hay profesores de filosofía, yo creo que me entienden más, y después, por favor, levanten la mano que les expliquen eso después. ¿Cuáles son los maestros que vienen formados de la filosofía? Bueno, ya, por favor, mira, ahí están 2 puntos, entonces se dirigen a ellos y la metafísica allá. Bueno, entonces la idea es que empieza a darle mucha fuerza y a darle la razón a la razón y rompe el paradigma anterior y crea un paradigma sobre el cual la cabeza básicamente es quien domina todo, ¿sí? La razón pura, ¿sí? ¿Cómo es que dice el cuento de Descartes? Pienso, luego existo. Si me lo pueden decir en latín, cogito ergo sum. Bueno, no vamos a entrar allá, pero ya tocamos los corazones de los filósofos, ya sé que me aman. Gracias. Bueno, pero pasó algo de verdad muy tremendo. O sea, en la especie humana, la bomba atómica, esas cosas, la rueda, tremendo. Cambió nuestros paradigmas. A eso nos dedicamos, a innovar todo el tiempo. Y este señor innovó la forma en que pensamos, en que vemos nuestra relación con nuestra mente. Y aquí para allá, lo que heredamos fue la razón sobre la razón. Pero ya estamos muy lejos de los años en que esto pasó. De verdad tocamos un nivel intelectual enorme. Pero es momento de decir, hey mente, para un momento. Te dimos un reinado demasiado largo. Recuerda que tú aprendes con nosotros. Aprendes con bueno, esto es lo que dice Descartes. Aprendes con el cuerpo, aprendes con las emociones, aprendes con el lugar, y a eso se dedica todo el movimiento sistémico, es a reconectar las cosas que el pensamiento cartesiano desconectó. No quiere decir que están mal, o sea, pudimos disfrutar de la máxima capacidad del ser humano para eso, pero hay que equilibrar la fórmula, y los educadores debemos saber que debemos equilibrar la fórmula y volver a integrar el cuerpo. Yo les contaba al doctor Vittorio Galese, que está haciendo una investigación profunda sobre
el fenómeno del aprendizaje de las neuronas, y esto se llama la experiencia embebida. Nuestras neuronas toman la forma de la, o sea, en términos de conexiones, de la experiencia encarnada en el cuerpo. Y eso significa es que todo aprendizaje tiene que ir metido en el cuerpo. Y eso lo dice las neurociencias en este momento. Eso es una corriente súper fuerte. Por favor, búsquense, googleen al doctor Vittorio Galesi. Tiene muchas investigaciones sobre la experiencia encarnada, que en inglés es the body algo. Bueno, embodied, algo así. Bueno, algo así. De verdad, mi mente traduce, perdón, pero entonces... pero es muy, muy profunda y está súper, ¿cómo se dice? Retroalimentada por el grupo de investigación del doctor Howard Gardner. ¿Listo? Entonces, pues estamos hablando de neurociencias. Bueno, pasemos un poco acá. Las dos corrientes, la cartesiana y la malagutiana. Y pues la idea es que continuemos un poco entendiendo un poco ese lugar del 100, de la multiplicidad, de las conexiones que nosotros debemos hacer evidentes. Esa es la metáfora del 100. Eso tiene algunos enemigos. Dentro de eso es que nosotros pensemos que hay niños con mejores oportunidades y niños con peores oportunidades. A veces pensamos, no, yo no lo puedo hacer porque es que mis niños son de una institución pública, entonces aquí no tenemos recursos. Por eso yo traje en mi historia el trabajo con el Amazonas, porque pues básicamente recoger todo lo que está alrededor. Existen instituciones con mejores oportunidades e instituciones con peores oportunidades. Esos son como bloqueadores un poco de ese trabajo de salir a flote. Mi entorno me impide trabajar con creatividad. Yo no puedo mover las paredes, yo no puedo hacer tal cosa. Mi institución no me lo permite, básicamente. Mis compañeros ven en mis acciones como actos de lambonería, a veces pasa mucho. ¿Debo cumplir con el currículo? No, Juan, yo debo cumplir con el currículo. Todo muy lindo lo que tú dices, pero yo tengo un currículo. ¿Sí? Tengo una burocracia administrativa, eso pues creo que no tengo tiempo de nada de lo que tú me dices y la verdad no me queda tiempo, ¿no? A veces tenemos los recursos pero los tenemos guardados o no los hemos conectado y a veces pues que mi territorio no se puede porque pues de verdad eso aquí no se puede, esto aquí tenemos demasiadas carencias, esto aquí no, ¿cierto? Y es exactamente en esos territorios donde hay muchas carencias, donde la creatividad es mucho más alta y a veces no conectamos esas cosas. Bueno, eso es como... Bueno, viene otra parte que es donde yo digo, ¿cuál es la experiencia que finalmente construye desarrollo y aprendizaje? Porque ustedes aprendieron a besar, o por lo menos aprendieron a disfrutar de su cuerpo, aprendieron a montar bicicleta, la sopa les queda más o menos parecida al de la abuelita, entonces pues, aprendieron, ¿cierto? Pero entonces tenemos que entender una ecuación. Generalmente la experiencia de los niños está situada en dos partes. La primera es en construir su mundo, que es generalmente el que nosotros no tenemos en cuenta en las escuelas. Y el otro es pertenecer al mundo, a lo que se dedica casi el 100% de las escuelas. Aquí me agrada que ayer cuando escuchaba la filosofía del jardín hablaban de un proyecto de vida. Y el proyecto de vida yo no sé si lo ubico en las matemáticas, o está en las ciencias sociales, la verdad me pierdo. Creo que, entonces, si yo me pierdo, el concepto que está detrás de proyecto de vida es una transdisciplinaridad. Entonces, ahí hay muchas cosas. Entonces, generalmente las escuelas no ven este territorio que está dentro de los chicos, ¿sí? Y nos dedicamos solamente como a pertenecer al mundo, pues básicamente en participar de la cotidianidad, de los rituales, las rutinas, de organizarnos y vivir los acuerdos sociales, culturales, familiares, de aprender lo que la sociedad aprende, ¿no? Esa es nuestra cotidianidad. Nos dedicamos mucho a replicar la realidad, eso hay que hacerlo, o sea, un niño viene a trabajar con la realidad, a querer ser motociclista, bombero, astronauta, todo eso es importante. Nos dedicamos a conocerla, a observarla, a analizarla, a clasificarla, a preguntarla, a profundizarla, eso es lo que nos dedicamos. Y aquí yo vengo a hablar de varias cosas que están en las fronteras, porque mi trabajo es que vayamos no solamente trabajando esto, que a lo que se dedica la escuela, sino que entendamos que el niño también tiene otras facetas importantes que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar, como es el juego, ¿cierto? Y ya les voy a explicar que es el campo de la experiencia, de la exploración, que son lugares internos porque nadie explora de la misma manera ni juega de la misma manera, no está afuera, está adentro.
las relaciones con el mundo, que a veces no las ponemos en los presupuestos educativos, y es muy importante generar una empatía con nosotros, una empatía con el otro, una empatía con el territorio, una empatía con las situaciones, con los recursos, con muchas cosas, ¿no? A esto se dedica la escuela mucho, a procesar, a generar procesos, pero resulta que los procesos no son procesos mecánicos exteriores, son interiores siempre, 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 porque dependen de nuestro estilo de aprendizaje. Entonces yo puedo enseñar una fórmula que culturalmente tiene una forma, pero procesarla de manera interna. No sé si han visto los TikTok o los YouTubes de alguien multiplicando de otra manera que nadie nos había enseñado antes. Pues la respuesta es la misma. ¿Sí? Y finalmente, pues crear y simbolizar, que es un acto absolutamente subjetivo y del cual nosotros nos vamos a tomar instrumentalmente para entender el fenómeno de la observación y la evaluación, que ya les voy a hablar. ¿Yo cómo voy de tiempo? Bueno, esto pues es un proceso circular, etcétera. Qué pena toda esta parte teórica y todo eso. Bueno, entonces, nosotros entendemos que el aprendizaje en esta idea de experiencia es primero sensorial, que es una experiencia interactiva, que es la idea del doctor Vittorio Galese, que tengamos nuestro cuerpo metido dentro de esto, ¿no? Dentro del aprendizaje, que sea una experiencia estética, porque los niños tienen una conexión estética con el conocimiento. Y ahí hay mucha tela que cortar, porque nosotros debemos ofrecer constantemente que nuestra experiencia de aprendizaje tenga las sensaciones, la interactividad, ser bella y ser poética, o sea, porque nosotros manejamos y pensamos sobre la poética del mundo, ¿no? ¿Cómo? Pues los arquitectos trabajan con la poética del espacio, ¿sí? Los ingenieros se las hacen realidad. No sé por qué volamos y para qué queremos ir al espacio, si no es un bello pensamiento, pero que conforma grandes innovaciones y grandes necesidades intelectuales de las personas, y es poética. ¿Cómo? Pues a través de la exploración, a través de la conexión y la transmediación, que es un ejercicio que nosotros estamos profundizando para hacer evidente la transdisciplinaridad, o sea, esto que es tan difícil de entender, lo hacemos a través de las transmediaciones, que básicamente es el cambio de medios, ¿no? Pues por eso se llama transmediación. Después se las explico en el taller, si pueden estar. Los procesos de comunicación y simbolización, porque nadie comunica lo que no sabe, y nosotros estamos utilizando muchas herramientas de comunicación para que el niño no tenga que ser pasado por pruebas y tests, sino que en la representación del saber nosotros podamos hacer una evaluación muy acertada y muy matemática de dónde están los niños y los estudiantes en torno a nuestros objetivos de desarrollo y de aprendizaje. Pues ¿para qué lo usan los niños? Para crear nuevos lenguajes, que eso es toda una nueva forma de entender cómo se transdisciplinariza la acción de los niños a través de los lenguajes. Y los lenguajes son pues hablar, cantar, caminar, ya les cuento en la historia final que les voy a poner. Ahí en eso los niños ellos mismos crean materiales, traen materiales, crean dispositivos, usan materiales, crean mecanismos, y también empiezan a generar esto que pues a mí también me gustaría explicar con más generosidad después. Son las conexiones metacognitivas y cómo el niño hace un proceso súper complejo que se llama indexación. Básicamente es crear pequeños símbolos. Recuerden que los niños más o menos desde los 3 años hasta los 8 años están sufriendo de una gran poda sináptica, que quiere decir es que ya agoté mi capacidad para todo lo nuevo que viene, que aprendí un idioma, aprendí el mundo, aprendí un montón de cosas en 2 años, entonces el cerebro necesita desocupar para que lleguen nuevas cosas. O sea, básicamente preparar al niño para el conocimiento especializado. Entonces él tiene que meter todo en carpetas. Y ese trabajo de generar índices es un trabajo súper complejo, que es transdisciplinar y es conceptual. Por eso la educación está utilizando al concepto como un gran indexador del conocimiento. O sea, pues ya esto lo vamos a hacer, no se preocupen, suena muy complejo, pero no se preocupen que realmente es muy fácil y todo lo hace el niño solo, ¿no? Porque ellos piensan así. No estoy mostrando una fórmula metodológica, estoy tratando de explicar cómo piensa un niño y la complejidad que un niño tiene, y nuestro trabajo es
tratar de deducirla, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, esto pues para cambiar esta idea no solamente de aprendizaje, sino de experiencia sensorial, experiencia estética inmersiva, experiencia de exploración, de creación, de transmediación. Todo eso reúne conocimiento. Todo eso son aglutinantes del conocimiento que son muy importantes. Todo para posicionar la palabra experiencia, del latín experientia, pero me encantó esta cuando la busqué. Decía entrar en riesgo. Yo, wow. Sí, pues yo no aprendí a montar en bicicleta de esa manera. Yo aprendí en el riesgo. Aprendí mostrando mis cicatrices. Así como alguien se hace un tatuaje, esta es mi mamá o mi abuelita, que la llevo en mi recuerdo. Los niños tienen sus tatuajes que se llaman cicatrices y tienen 1000 historias. ¿Sí? No puedo mostrar ahorita un proyecto de cicatrices porque es divino y es larguísimo, porque es un gran, como se dice, impulsador de la memoria, de las cosas que los niños dicen. Lleguen el lunes y digan, mira lo que me pasó. Y todos les van a sacar con un orgullo sus cicatrices y dediquen 10 minutos a escuchar las historias que están detrás de esas cicatrices. Historias de riesgo. Y pensamos que el colegio, digamos en Bogotá, se posicionó una idea de que son asépticos, no pasa nada, todo está cubierto, se suprimieron las escaleras, se suprimió todo el ecosistema de aprendizaje basado en el riesgo. Entiendo que la seguridad es una cosa importante, pero hay un concepto que escuché por primera vez donde trabajaba María Paula que se llama el riesgo controlado. Eso es otra cosa. ¿Sí? Atentamente, Juan. Bueno, la experiencia es un gran preguntarse por el mundo, por las cosas elementales, por la vida, preguntarse por las cosas nuevas que pasan. Bueno, entonces aquí voy a pasar muy rápido porque ya no tengo tanto tiempo y quiero dedicarme al último ejemplo. Es que siempre tenemos esta idea de la representación del conocimiento que termina en las evaluaciones normales. Y acá, pues, antes de representar, antes de la idea, tenemos una idea y una representación. Los niños tienen que dedicarse muchísimo a construir este gran banco de experiencias, ¿sí? Antes de que hacer una idea, yo quiero hacer una casa con los chicos, mañana la puedo hacer, eso no tiene ningún problema. Pero ¿cuál es el camino? Porque yo decididamente cogí la metáfora del camino porque hay que transitar. El gran problema, lo hablábamos con las psicólogas ayer de acá del colegio, el gran problema de estas generaciones tecnológicas es que es la inmediatez, ¿cierto? Todo es rápido. Entonces esa inmediatez nosotros podemos tolerarla porque venimos de una forma de crianza análoga también, no tenemos problema, pero los chicos, sitúense en el tiempo de los chicos, ¿sí? Quitaron el proceso. Entonces, cuando ellos no pueden tener algo, tengo una gran ansiedad, tengo un gran vacío, tengo una gran cosa. ¿Qué pasa? Es que la educación tiene que de alguna manera traer de vuelta el proceso, la vuelta larga, ¿sí? Es importante. La comunicación es un proceso superior del pensamiento, debemos utilizarla mucho más adentro. Les pedimos a los niños que organicen su experiencia, sus conocimientos a través de lo que ellos están aprendiendo, que nos lo comuniquen, que hagan ese gran proceso de indexación, porque la comunicación hace ese proceso de indexación, crea sentido, le da propósito a los niños, y hemos usado mucho esto como una gran herramienta que viene desde las artes y de la representación. Entonces las artes no es esa horita que queda al final de los currículos, sino una gran caja de herramientas que viene a potenciar. Lo mismo si sacamos cada una de las disciplinas que están inmersas en un colegio. La ciencia es una gran herramienta transdisciplinar que viene a dar profundidad a las grandes preguntas físicas del mundo. Las ciencias sociales vienen a entender cómo funcionamos, cuál es nuestra participación, nuestra trascendencia. Ayer pasé por una clase hermosa de problemas globales y yo decía, está divino, ¿sí? Eso es muy importante. Y pues se basa en la comunicación. Bueno, esos son como formalizaciones simplemente del asunto. Debemos abastecer para esa experiencia inmersiva de materiales a los niños de 1 a 12. O sea, no podemos tener un salón donde no pasa nada, donde el paisaje del camino no cambia. A eso nos dedicamos. Ese es nuestro trabajo, es cambiar el paisaje para crear experiencias inmersivas. Inmersiva significa aprender del espacio. Nosotros no sabemos del espacio, olvidamos. Tal vez nuestra casa tenga sala, cocina, comedor. Es la única parte donde nosotros diferenciamos el ambiente.
pero los chicos tienen que ver a su ambiente cambiando constantemente a través de los materiales que ellos mismos traen. Por ahí una persona que estuvo en este proyecto y sabe de lo que se trata. Era un proyecto sobre las cosas antiguas, sobre el concepto del tiempo. Entonces, pues imagínense todo lo que salió acá, hermoso y divino, ¿sí? Lo que ya les había mostrado. Esto ya lo había puesto, ¿por qué lo pusiste otra vez, Juan? Lo que les conté, los materiales para construir dispositivos, etcétera, procesar. Bueno, esto me interesa, que es la última parte que voy a trabajar, y es los espacios. Los espacios vivimos con la fórmula del aprendizaje sensorial, y el espacio, la percepción del espacio es la reunión de 5 sentidos, de 4 más que 5. Pero es una habilidad que nosotros tenemos que reconectar y que todo el mundo debería aprender, en la idea de construir un ambiente educativo basado en el territorio, porque uno puede construir un territorio que se parezca, no sé, a Londres, a Reggio Emilia, crear un sistema de valores que se construyan en el espacio, ¿cierto? Y construir espacios propios que son básicamente los salones, los talleres, los espacios comunes, que van cambiando con las sugerencias que nosotros les damos, con las instalaciones que nosotros hacemos, con las colaboraciones que los chicos quieren. Ellos ya saben de espacio. Ustedes no se preocupen. Ustedes no saben de espacio, no se preocupen. Tienen a los niños que son expertos en ellos. Tienen a los chicos más jóvenes que son expertos en eso. ¿Cómo podemos representar lo que está sucediendo en este salón acá? Háganlo, échenlo a perder, digamos, pero pues, como dicen los abuelitos, echando a perder se aprende. Creando dispositivos, creando rincones y centros de interés, enriqueciendo todo esto de materiales que generan procesos, ¿cierto? De lenguajes, de formas de pensamiento, y sobre todo esto que a ustedes les interesa mucho, es que siempre existe una manera de conectar el currículo. Eso no es imposible. Son 2 dimensiones distintas, no una superpuesta sobre la otra, ni una que desplace la otra. Son absolutamente dialogantes para conformar salones diferenciados, donde ese niño que no tiene voz pueda construir la voz con el otro, donde los materiales están basados para que los niños aprendan lo que necesitan aprender, y pues puedo diseñar dispositivos y materiales que vayan a la conexión curricular, o construir esto que es muy visionario en Reggio Emilia, que es una especie de aula-taller, una aula viva que se modifica. ¿Y yo para qué quiero una aula bonita solamente o blanca con pupitres si yo no puedo trabajar en ella? Si yo no puedo crear este taller que seguramente en un mes no será igual, ¿sí? Entonces, pues el aula taller, las instalaciones, las cosas que van cambiando, las cosas que se construyen con ellos, ¿cierto? Las cosas que acondicionamos para ellos, ¿sí? Y la investigación del ambiente, que se los dejo como desafío porque es muy, 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 muy importante. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas de aprendizaje, cuando ya hablé de la comunicación, no se preocupen, ya aquí termino. Estos son nuestros dibujos normales, lo que hacemos nosotros normalmente, pero lo que me refiero con permitir al niño crear sus lenguajes, enriquecer sus entornos, permiten a un niño de 2 años decir que esto es papá, mamá y mis hermanos. Pensamiento matemático, si quieren verlo. Una flor de colores, pues como una taxonomía de la flor de colores, casi. El corazón de una flor, ¿ya se lo imaginan? Este es el corazón de una flor. Y si los profesores de biología saben que adentro de la flor hay un montón de cosas, y el niño ya ha pasado por eso, no se preocupen, ya la he visto. Una bicicleta muy bonita sobre el concepto de belleza, que es muy linda. El poder de ver muchas cosas, este es de mi hijo. ¿Sí? Soy un león porque sonríe. Pues el niño se llama León. Miren el león, porque sonríe, y miren al niño. Valledupar, hogares infantiles. Un hombre sentado en niños de primaria, después de hacer una observación con Google Maps, con Google Street View. Esto es un proceso de transmediación que escala a procesos de escritura. Este niño se llama Simón, no le gusta escribir, llora realmente cuando escribe, pero le hemos pedido que pues, dibuje sus benditos robots, que lo hagan, y después le decimos, oye, ¿y eso es que tienen por dentro? No, que el rayo láser y la verdad no te entiendo nada.
¿Cómo así? Pero es un rayo láser. Pues escribe rayo láser, porque yo no sé. Sí, está bien, pan, rayo láser. Bueno, ¿y qué hace el rayo láser? ¿Es para hacer cosquillas? No, ay, es para que no sé qué, corta, no sé qué. Pues escríbelo, porque yo qué puedo hacer. Ya, transmediado, transdisciplinarizado. Bueno, lo dejo ahí con la historia de Simón y con muchas preguntas y con el ejercicio de su ubicación de la educación por experiencia, el aprendizaje por experiencia. De verdad, vivamos con pasión, porque la única manera en que los conocimientos que nosotros impartimos a los chicos deben venir sobre la gran pasión de ustedes. Que ustedes se sientan tan niños como ellos, que lo que ustedes creen saber también pueda ser debatido con ellos, analizado por ellos, transfigurado por ellos, y pues que la educación sea un camino, no una ruedita de hámster. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Juan Carlos la inspiración de esta mañana. Esperamos que la experiencia que estamos viviendo hoy sea esa historia que nos motive, nos impulse a dar inicio a nuestro propio camino. Vamos a escuchar entonces nuestro último ponente de este primer ciclo, que es nuestro rector Jeff Watson. Tiene 26 años de experiencia en docencia y liderazgo, es maestro de liderazgo y gerencia educativa aplicada al Instituto de Educación de la Universidad de Londres y tiene posgrado en enseñanza de literatura y lengua inglesa. Con ustedes, Jeff. Buenos días. Hace varios años yo asistí a un congreso con el nombre grandioso del Congreso Iberoamericano de Pensamiento. Y presentaron varias personas de diferentes países y en una de las ponencias estaba el Instituto Marani de Bogotá. Y como es su estilo, no se presentó el señor Subería, sino los estudiantes. Y ellos habían hecho una investigación sobre cuáles eran los factores decisorios en el éxito en la prueba Saber ICFES. Y habían medido espacios de aula y contado pupitres y mirado factores socioeconómicos, todo el tema. Y ellos llegaron a una conclusión. Lo que realmente generaba éxito en la prueba era que el colegio tuviera una metodología clara y que todo el mundo lo conociera. No importa la metodología. Todos los colegios tenían diferentes metodologías, pero lo tenían claro. Pero lo que quería como compartir hoy un poquito era cómo hemos llegado o tratado de llegar a una metodología clara. Pero, bueno, y ahora que van a pasar a los talleres, que ojalá los talleres ven esa metodología en acción. O sea, nadie que está dando un taller ahorita ha recibido un guión, pero espero que cuando lleguen van a ver genuinamente la muestra de los conceptos que voy a compartir ahora. Sin embargo, escuchando a Juan y María Paula los últimos días, yo creo que el concepto de camino es mucho más poderoso que el concepto de metodología. O sea, porque estamos en un camino, todos estamos en un camino hacia una metodología. Si ven el logo del colegio, pues pensamos como el sendero subiendo esa colina. Y voy a hablar brevemente de dos caminos. Uno, un reto gigante que planteó María Paula y Juan Carlos, ellos hablaron de no robar los 99 idiomas en el preescolar. Pero ¿cómo logramos que lleguen a grado 12 con esos 100 idiomas intactos? ¿Cómo logramos no robarlo en tercero, en quinto, en noveno y 11? Entonces es un camino. El otro camino es en el tiempo, porque cada vez más la educación es más regulada, hay más medición, hay más sellos, hay más acreditaciones, cada uno viene con su receta, sus puntajes, sus evaluadores. Entonces, ¿cómo mantenemos ese ideal vivo en ese entorno? Entonces, el Gimnasio La Colina se fundó en 1975 por Rosario Casas, una educadora visionaria, y
empieza con un preescolar del estilo que hemos estado escuchando. Todo eso aquí era monte. Y los chicos se perdían por aquí, exploraban. Rosario escribía canciones, actuaba personajes. Era una experiencia. Bueno, María Paula es producto de esa experiencia a los inicios del colegio. Y cuando las familias terminaban el preescolar, ellos miraban los colegios alrededor y no encontraban un entorno que no generara un cambio abrupto de esta formación. Entonces pidieron que siguió con los niños y ya empezó primero, segundo, tercero, hasta en 81, pues la primera promoción. Y María Paula es de esta primera promoción. Y algo muy importante, el colegio cuando se forma, lo organizan como una fundación. Y eso significa que todos los ingresos del colegio siempre van hacia la educación, la mejora del colegio, la mejora de la metodología. Fallece la fundadora en un accidente, pero nos deja su filosofía. Y esa filosofía de esta época, hoy en día, le tenemos teoría, le tenemos nombres, ¿cierto? Que vamos a hablar un poquito ahora, pero lo voy a leer para que conozcan la base. Aquí lo primordial es amar. Amar no es sobreproteger. Con base en el amor formamos, educamos, enseñamos, corregimos, ilustramos. Si amamos de verdad, sabremos comprender, sabremos disculpar, podremos proteger, lograremos enseñar. Aquí trabajamos para y por los niños. Vuestro objetivo es formar a los hombres y las mujeres del mañana, prepararlos para el futuro, crearles sus propias defensas, rescatar los valores morales, patrios, religiosos y instaurar los valores humanos. Dejar que los niños sean auténticos. Cultivar la relación de amistad entre padres, alumnos y profesores y cuidarlo con dedicación, inteligencia y interés para formar la familia colina. De esta filosofía siempre hay tres pilares. Uno es tratar de responder a todas las exigencias del mundo moderno, ¿cierto? Una formación de alta calidad. Siempre ver a los estudiantes como individuos y conocerlos como individuos y siempre mantener buenas relaciones con la comunidad, con las familias, para un entorno emocionalmente seguro alrededor de los estudiantes. Y ahí sale nuestro propósito: ofrecer un ambiente seguro, sostenible y familiar para desarrollar las mejores oportunidades educativas desde la visión de cada niño como único y irrepetible. Entonces, bueno, obviamente van cambiando los tiempos y aquí empezar a dar metodología y forma a esas ideas. Y creo que ese es al final de los años 90, empezando 2000 para acá. Simplemente en el colegio, varios temas importantes, obviamente es la aplicación del bilingüismo a modelo. Entonces empezamos con algo que se llama Preview Review, donde el experto en español de la materia explica pues, la teoría, después el profesor de inglés lo repasa para que los estudiantes aprendan vocabulario. Después team teaching, porque ocupa mucho tiempo en el horario, entonces ahora dividiendo el currículo entre los dos profesores. Y finalmente algo que llamamos CLIL, que es Content and Language Integrated Learning, donde el profesor de la materia es bilingüe, experto en la materia, con ciertas destrezas en el idioma para ayudar a los estudiantes a adquirir el vocabulario que necesitan. También se implementa una metodología que se llama la enseñanza para la comprensión. En Harvard, ya se mencionó Howard Gardner, reflexiona que hay estudiantes muy exitosos en las pruebas. Estamos preparando estudiantes para ser exitosos en pruebas. Y hay estudiantes que sacan los mejores puntajes en ciencia, por ejemplo. Pero cuando les preguntaba por qué el cielo es azul o por qué los polos son fríos, no sabían responder. Entonces empiezan a pensar, ¿qué tanto están comprendiendo los estudiantes?
y empiezan a pensar, que voy a explicar un poquito más detalle, cómo generar actividades en el aula y contextos y orientaciones que realmente generan comprensión. Y finalmente, un concepto que es muy poderoso en el colegio, que se llaman equipos docentes. Equipos docentes vienen de una idea de psicología, donde de pronto un psicólogo clínico tiene un paciente, una situación compleja, entonces documenta el caso, lleva el caso a un grupo de psicólogos, lo discuten entre ellos, lo analizan y proponen orientaciones para que ese psicólogo pueda otra vez volver a atender a su paciente. Y ese concepto en el colegio se aplica mirando estudios de caso, que está pasando en el aula con diferentes estudiantes, se documenta, tenemos un sistema en nuestra plataforma para documentar los casos. Y entre todo un grupo de profesores analizamos y proponemos soluciones para el aula. Yo llegué al colegio en 2015 y en ese momento en el medio hubo una tensión muy grande porque pues, el colegio viene con esa filosofía y metodología basada en el tipo de concepto que acabamos de escuchar. Pero en ese momento está en el auge los ranqueos, ¿cierto? De saber, de la revista Semana, de dinero, ¿cierto? Y para sobrevivir, para competir, los colegios, por lo menos los colegios privados, tienen que sacar excelentes puntajes. Y había asesorías sobre cómo hacerlo, y las asesorías en ese momento se basaban en coger los estándares mínimos, seguramente lo reconocen, los estándares básicos, desglosarlos, sacar los logros, sacar los indicadores de logros, diseñar preguntas ICFES sobre esos indicadores de logro y así evaluar a los estudiantes. Entonces, de pronto, esa es una metodología de pronto reconocemos como la explicación, el taller, el examen. Pero se vuelve muy un checklist, ¿cierto? Un checklist de logros y genera para mí un concepto de déficit. Que aquí hay unos estándares y siempre estamos en déficit y siempre estamos tratando de alcanzar. Y usamos terminología como reprobación, recuperación. Yo personalmente no entiendo cómo recupero algo que yo no tenía. ¿Sí? O perder un año. Como es tachar un año de mi vida, ¿cierto? Se perdió. Y trabajamos mucho sobre los estudiantes que están en déficit. Pero la metodología nos está diciendo hay que enfocar en la comprensión. Y en este lugar de estándares, decir qué es que queremos que comprenda el estudiante, cómo lo va a comprender, qué tipo de actividad voy a hacer en el aula. Habla de niveles de comprensión y el concepto de valoración que es constante. Entonces, por ejemplo, nosotros, los estudiantes, al final tienen que hacer un producto, no un examen, un producto que tiene un contexto, que tiene un público, que tienen que pensar, que tienen que ensayar y puede que demoren 3 meses en hacerlo. Y durante este proceso hay una valoración constante. Entonces el concepto de valoración no es que no he llegado a ti todavía, me falta todo esto, sino estoy aquí, mañana estoy aquí, voy a estar aquí, termino aquí. Estamos todo el tiempo enfocando en el concepto de progreso. Esos dos enfoques obviamente tienen un impacto muy distinto en el ambiente del aula. ¿Cierto? Hay una teoría que demuestra claramente que la mayor presión que el sistema ejerce sobre los docentes, la mayor presión ellos ejercen sobre los estudiantes. Y eso afecta rendimiento, bienestar, ¿cierto? Comportamiento, ¿sí? Pero hay 3 cosas que pasan en el ámbito, digamos, legal del ministerio que nos ayudarán mucho. El primero es la transformación del sistema de evaluación en Colombia. Y pasamos de esos conceptos de insuficiente y deficiente, ¿cierto? A un concepto de desempeño. O sea, la ley habla claramente de desempeño, no del examen, sino el desempeño de la comprensión. Y empezamos a pensar en esos niveles progresivos de evaluación y retroalimentación. También cambia simultáneamente, pensando en el mismo concepto de ambiente de aula, la ley de convivencia escolar.
y dejamos de pensar en faltas. Piensa en el nombre, lo que yo acabo de decir, falta, estar en falta, ¿cierto? Y empezamos a pensar en situaciones, ¿cierto? No faltas que hay que castigar y sacar al chico del colegio, sino situaciones que hay que atender, hay que mirar qué está pasando, hay que diagnosticar, hay que ayudar para que el estudiante siga. Y obviamente el decreto 1421 de 2017 que nos recuerda que todos los estudiantes tienen el derecho a tener éxito en el colegio y debemos buscar todas las formas para que lo logren. Entonces ya vemos que la parte legislativa en Colombia ya se está uniendo a ese mismo sueño. Y de allá hasta ahora, 3 innovaciones importantes más en el colegio, obviamente para responder a las necesidades del entorno y preparar a los estudiantes para el futuro. Empezamos con el programa internacional de Cambridge. Dibujo un iceberg, hay una traducción en español, así, iceberg, bueno, sleeping, yeah, iceberg, yeah. Cheesecake, sí, yeah. Iceberg, ok. Y a primera mirada vemos, no, es otro tipo de examen, ¿no? Y bueno, y evalúa cosas que no están en el ICFES, evalúa la escritura, la argumentación, el arte, ¿cierto? Pero por debajo de todo esto requiere toda una transformación en el currículo para desarrollar en los estudiantes una conciencia internacional, una comprensión de su entorno, una capacidad de dialogar, de analizar, de criticar, de proponer, de creer. Entonces eso genera nuevas transformaciones en nuestra metodología. Y últimamente, lo que mencioné, ya estamos dando teoría a la filosofía. Estamos trabajando un concepto que se llama Positive Discipline. Nos preocupó mucho el concepto de tener ambientes de aula positivo. Y esa metodología se enfoca en una interacción asertiva, firme con los estudiantes, pero basado en la comprensión de por qué están pasando esas cosas y cómo ayudarles a ser como autogestores de su buen comportamiento. Y hemos estado trabajando un concepto de liderazgo en el colegio, porque entonces eso es todo un sistema, o sea, no es solamente el momento del aula. Y nuestra gran epifanía ha sido el concepto de liderazgo basado en el estudiante. Hay teorías que demuestran qué tipos de liderazgo impactan positivamente en el estudiante, ¿sí? Más allá del entorno, sino hay teorías que comprueban si un líder actúa así, tiene esas prácticas, los chicos van a aprender más. Ya he hablado como unos, 10 insumos, ¿cierto? Todas las leyes. Entonces, el momento de tratar de definir una metodología, eso se vuelve como un sancocho, se dice. O sea, como uno de nuestros retos es cómo conciliar tantas teorías, tantas necesidades, tantos cambios con una filosofía. Cuando estaba en mi tesis de maestría, gente que han hecho tesis al inicio dicen 15,000 palabras y parece mucho, pero al momento de escribir eso ni alcanza para la primera idea. Y hay que sintetizar. Y mi tutor dijo, Jeff, dibújalo. Si lo puedes dibujar, es porque ya lo entendiste. ¿Listo? Entonces voy a compartir 3 dibujos, para terminar, 3 dibujos que espero representa claramente o comunique claramente nuestra metodología como colegio. Primero, nuestro modelo curricular, ¿okay? No como un checklist, pero una forma de planear. Lo que hacemos es, empezamos con el perfil del estudiante, un estudiante que sea mentalidad transformador, que sea seguro en su conocimiento, responsable por sus acciones, reflexivo sobre el mundo y innovador. Y cuando planeamos una unidad de trabajo, pensamos en esos contextos que vienen de los proyectos transversales del Ministerio. Medio ambiente, educación sexual, hábitos de vida saludable, economía, educación financiera, paz y convivencia, culturas, globalización y derechos humanos, como unos ejemplos. Y tenemos obviamente nuestro tema de la unidad, fracciones, ¿cierto?
Y pienso en este contexto, ¿cómo puedo usar este contexto para dar un significado a un contexto o una aplicación de este tema? Y empezamos a pensar ya, elegimos un texto y empezamos cómo podemos utilizar eso como un pretexto para enseñar, por ejemplo, inglés. ¿Sí? Se llama medio ambiente, cuál es el vocabulario, qué tipo de comunicación voy a utilizar, ¿cierto? Y empezamos a pensar finalmente en un producto. Y ese producto debe tener un género de comunicación claro. So ya está en este ciclo aquí, género de comunicación clara. Entonces, por ejemplo, una infografía en matemáticas, un poema en español, ¿cierto? Debe aplicar conocimientos formales de la materia, debe aplicar métodos de aprendizaje o investigación propia de la materia, y también siempre le ponemos en un contexto para que los estudiantes entiendan el propósito de lo que están haciendo. Y siempre aplicando esos conceptos al final, la comprensión, los valores del colegio, la valoración continua y el diálogo y colaboración en el aula. Entonces es un concepto curricular y nos guía a todos en la forma de planear las unidades de aprendizaje. El segundo dibujo estoy llamando el modelo pedagógico. Y es un ciclo, un poquito como el ciclo de aprendizaje experiencial. O sea, todo eso genera aprendizaje para nosotros. Es tanto la diversidad de desempeños de productos que hacemos en las clases, en todos los niveles, de fotoensayos, de modelos, la semana pasada hubo una actividad aquí donde habían perros que habían perdido una pata y los chicos en diseño pensando cómo pueden diseñar prótesis, ¿sí? Entonces puede ser un prótesis, puede ser un producto, ¿sí? Evaluable, ¿cierto? ¿Sí? De la unidad. Y la idea de tener tanta diversidad que sale genuinamente y muy espontáneamente es que todos los estudiantes pueden engancharse con el currículo de algún talento o expertise que ellos tienen. Todos los chicos pueden tener éxito en algún parte del currículo por lo menos, porque hay tantas formas de entrar. Y cada mes trabajamos en espacios de capacitación sobre esos desempeños. Lo valoramos de la forma que yo mencioné, enfocamos mucho en valorar antes de calificar, de valorar y retroalimentar al estudiante para que pueda mejorar antes de calificar, con un montón de herramientas, de rúbricas que ya conocen, ¿no? Rúbricas y Kahoots y comentarios escritos, y bueno, hay muchas formas. Que está basado en una metodología que se llama Assessment for Learning de Cambridge, y constantemente estamos mirando esas formas de evaluar los departamentos. Esta valoración individual y personalizada lo llevamos al equipo docente. Y aquí llamo la práctica seguimiento colectivo, porque cada semana, en cada grado, el equipo docente, profesor de la materia, director de grupo, coordinador de nivel, psicóloga, terapeuta, a veces la familia y a veces el mismo niño, se sienten a conversar juntos sobre situaciones que están pasando en las aulas y proponer soluciones, algunas por fuera del aula y otras estrategias para el aula, para llevar al aula y generar ambientes positivos, tranquilos de aprendizaje. 90% de ese trabajo se hace antes de llegar al salón, ¿no? Y obviamente el comité de convivencia está mirando todas esas estrategias. Logrando esa tranquilidad en aula, podemos hacer ese tipo de desempeño. Porque si los niños están tranquilos, ya puedo hacer discusiones y debates y sacarlos del aula. Si no, pues me toca pedir silencio, ¿cierto? Dictar la clase para que estén. Pero si logramos ambientes de aula tranquilos, emocionalmente positivos, pues posibilita todo tipo de enseñanza. Entonces eso es como nuestro modelo que van a ver, ojalá, representado ahora en los talleres con el estudiante al centro. Y finalmente, el camino. ¿Cómo logramos sostener o cómo intentamos, esperamos lograr esto desde preescolar hasta grado 12?
Entonces en el preescolar es la exploración como hemos visto, ¿cierto? Pero cuando ya pasan a primero y tercero, empiezan a hacer proyectos interdisciplinarios. Un ejemplo rápido, en primero es un proyecto de los dientes. De hecho están expuestos en este momento si entran al salón. Porque a esta edad los dientes empiezan a caerse a los chicos. Entonces ya este pretexto. Entonces claro, aprenden vocabulario en inglés sobre todo el tema de dentadura. Escriben cartas a Ratón Pérez en español, pero como pretexto para desarrollar el español. Todo el tema de enumeración de dientes que hacen los dentistas, todo un pretexto matemáticos. De hecho, los mismos niños arman el consultorio, ¿cierto? En el salón. Es el paciente y es el dentista. Y entiendo que a veces están tan enganchados con el tema, es difícil cerrar la actuación. Entonces, el tipo de proyecto interdisciplinario, igual los perros con sus prótesis, que hacen de primero a tercero. Cuando llegan de cuarto a sexto, empiezan a trabajar más por disciplinas, obviamente, pero dentro de los contextos que mencioné y con ese tipo de producto. Cuando llegan a séptimo, a noveno, ya trabajan lo mismo, pero ya con preguntas mucho más profundos y métodos de comprensión más profundos para que empiecen a pensar en sus proyectos de vida y empiezan a reflexionar sobre lo que hacen bien, lo que piensan y empezar a tomar decisiones para que cuando lleguen de 10 a 12 pueden elegir materias. Y ofrecemos matemáticas en diferentes niveles, ofrecemos ciencias en diferentes niveles, pueden especializar en biología, medios de comunicación, estudios de negocios, arte, música, diseño y tecnología, con esa idea que ya tienen claridad sobre lo que hacen bien, quiénes son, para empezar a definirse carrera para que cuando lleguen a la universidad estudien lo que les apasiona, que sean auténticos, lo que hacen bien, no necesariamente lo que esperaba su papá, ¿sí? o el entorno, sino lo que realmente les apasiona, lo que hacen bien y que van a tener mucho éxito en la universidad en esta carrera. Entonces ese es como el camino que tratamos de trazar y por eso nuestra visión es ser una comunidad reconocida por su liderazgo en la sociedad, formando estudiantes con una mentalidad transformadora que exceden a amplias oportunidades aquí y en el exterior para la profesionalización de sus talentos e intereses individuales que han identificado y desarrollado a lo largo de su vida escolar. Entonces ese es nuestro camino, por eso decimos que creemos que el futuro se ve mejor desde la colina y espero ahora, después de refrigerio, ya cargados de cafeína y azúcar, llegan a los talleres a ver auténticamente este camino en la práctica y que el otro año, en el segundo congreso, pueden compartir sus caminos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces los invitamos a que podamos reconocer, podamos identificar nuestro camino. Vamos a dirigirnos al refrigerio. Les